La idea es contarles rápidamente el porqué y el cómo de la certificación en maquinaria agrícola, en buenas prácticas en el uso de maquinaria agrícola. La idea es contar rápidamente el contenido de lo que tiene. Primero vamos a hacer un breve resumen de cómo se originaron las normas, del objetivo de las normas. Un breve contenido para después poder discutir con ustedes las dudas que se les generen de la presentación. ¿Ok? Ya estoy. ¿Cómo arrancó esto? Tanto APRESID como CASAFE tenían documentos relacionados con las buenas prácticas en el uso de maquinaria agrícola. APRESID tenía el documento de buenas prácticas para contratistas, en donde cubría las tareas de pulverización, siembra y cosecha, y CASAFE tenía el documento de pulverizadoras OK, obviamente orientado a la parte de pulverización y a las buenas prácticas en pulverización. Entonces, la idea era generar una sinergia entre todos los documentos y salir al mercado con un documento que tuviera las bondades de todos. Y la forma que se decidió es hacer una norma, y una norma, el organismo que genera las normas en Argentina es el IRAM, entonces ahí es donde intervenimos nosotros, como coordinadores en la elaboración de normas. ¿En qué consiste hacer una norma? Es juntar, convocar a todas las partes interesadas y buscar el consenso en los requisitos que lleven a la buena práctica, en este caso, de la realización de labores agrícolas. Entonces, no solamente participó CASAFE y APRESID como dadores de los documentos y conocedores del tema, sino que se convocó a muchas instituciones, dentro de las cuales ustedes pueden ver que está representado el sector de producción, APRESID por un lado, CREA por el otro, el sector de investigación, el INTA, la facultad, los consumidores, que los consumidores de la norma en este caso, ¿quién van a ser? Los contratistas. Los contratistas o los productores agropecuarios, porque no está orientada solo a contratistas, sino también a los productores de establecimientos agropecuarios que tengan su propia maquinaria. Entonces, la idea de las normas es que todos los actores de la cadena participen y por consenso se llegue a decidir cuáles son las mejores prácticas para las labores. Así se genera la serie de normas IRAM 14130, que tiene que ver con buenas prácticas en labores agrícolas, y cubre los intereses de los sectores y tiene, por el momento, 5 partes. Una de requisitos generales que aplica a cualquier actividad, a cualquier uso de maquinaria, y otras 4 partes específicas que tienen que ver con aplicación aérea, aplicación terrestre, siembra, cosecha, y está abierto a la generación de nuevas partes, fertilización, conservación de forraje, lo que sea, que tenga que ver con el uso de maquinaria. Entonces, cualquier productor o contratista que quiera utilizar la norma debería implementar la parte 1, que es general para todas, y que básicamente, ahora vamos a ver qué cubre, pero son los conceptos generales, y la parte específica de la tarea que realice. Requisitos generales. Tiene que ver una parte con buenas prácticas sociales. De más está decir que cualquier norma que se publique toma como base el cumplimiento de la legislación. O sea, la norma te pide más que la legislación. Se mencione o no se mencione, la legislación vigente es básica para el cumplimiento de cualquier norma. O sea, cualquiera que no cumpla la legislación está fuera. Chau. ¿Sí? En resumen. ¿Está bien? Entonces, y después tiene los agregados, que por ahí no están legislados, pero sí son buenas prácticas. Entonces, en el caso de que se pida, hay provincias como Córdoba que ya tienen un registro de aplicadores para fitosanitarios. Entonces, eso es requisito legal, con lo cual tiene que cumplirlo. En los casos en donde no haya, lo ideal sería que se fuera orientando a una capacitación específica para el buen desempeño de la tarea del aplicador, del que realiza la siembra, del que realiza la cosecha, etc. ¿Está bien?
el uso de los equipos de protección personal es básico y es básicamente que no se usa en el campo. ¿Sí? O sea, todos hablamos de equipo de protección personal, hay un montón de equipos de protección personal, pero lo concreto es que en la realidad son pocos los que usan el equipo de protección personal. Porque le incomoda, porque... Después tengo un par de fotos. ¿Sí? El otro punto que toma es capacitación y competencia. Yo no puedo pretender que alguien realice una tarea de forma adecuada si no está capacitado. Y la capacitación no necesariamente es competencia. Y para que realice tiene que estar capacitado, pero tiene que ser competente, porque si lo capacitó y se sentó, pero después hace como se viene haciendo hace 20 años, sí, tiene un registro de capacitación, pero no es competente. ¿Se entiende? O sea, la competencia es llevar a la práctica la capacitación. Gestión de riesgos. Esto tiene que ver con el análisis de los riesgos potenciales que podrían ocasionar las labores y establecer cuáles van a ser las medidas para actuar en casos de que ese riesgo aparezca. La idea es, no espero a que aparezca el riesgo para ver qué hago, sino planifico qué voy a hacer en caso de que aparezca. Por eso lleva una tarea anterior que tiene que ver con analicemos cuáles son los riesgos. ¿Sí? No esperemos. ¿Sí? Y por supuesto que tiene que ver con todo lo relacionado con la maquinaria. Plan de mantenimiento, cumplir con el plan de mantenimiento. Porque uno dice, ¿tiene plan de mantenimiento? Sí, acá está. ¿Lo cumpliste? Bueno, no. Es como capacitación y competencia. Tiene que tener el plan de mantenimiento, cumplir con el mantenimiento, las calibraciones, pero las calibraciones antes de usar la máquina, no después. ¿Sí? Porque muchas veces te pasa que no la tengo, pero la hago. Sí, pero ya aplicaste. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con lo que en teoría... ¿Cuántos de ustedes son agrónomos o relacionados con el sector agropecuario profesionalmente? No necesariamente productor, sino que hayan tenido una capacitación específica, porque esto es lo que te dicen en la facultad que tendrías que hacer. Las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas que estamos hablando acá, es lo que te dijeron siempre en la facultad que es lo que tendrías que hacer. Lo que pasa es que después muchas veces no lo hacemos. ¿Sí? Entonces después alguien las escribe y dice, uy, mirá lo que encontré. ¿Sí? Vamos a las ambientales. Lógico. Evaluar cuál puede ser el impacto del ambiente y ver de identificar cómo yo genero... A ver, toda actividad que usa maquinaria, no solamente los productos fitosanitarios. El uso de maquinaria genera residuos contaminantes. Aceite, filtros. ¿Qué hago con eso? Entonces, todo eso es... Bueno, a ver, analicemos cuáles son los residuos, cuáles son los contaminantes y cómo voy a hacer para tratar de reducir ese uso, o sea, esa generación de residuos, y ver cómo lo gestiono. No es tirarlo en el basurero del fondo. No debería ser. No debería. 2. Esta es específicamente aplicaciones terrestres. ¿Está bien? Entonces, todos los requisitos genéricos que vimos recién se le agregan a aquellos que quieren implementar y certificar o implementar en aplicaciones terrestres, se le agrega la parte 2. Va a haber cosas específicas que tienen que ver con la tarea de los aplicadores. Entonces, va a tener que ver transporte de productos, cómo almacenamos los productos, cuál es el uso del equipo de protección personal durante la preparación de la mezcla, durante la aplicación, las tareas que se hacen antes de aplicar, durante la aplicación, posteriores a la aplicación, el plan de calibración o de verificación de la calibración de la maquinaria, y eso vos por ahí, Fede, después puede aportar algo. Porque muchos te dicen, bueno, hoy muchas máquinas tienen sistema de computadora. No, la computadora me dice, bueno, sí, pero cada tanto tenemos que verificar que lo que dice la computadora es lo mismo que está saliendo por atrás, porque puede fallar, dijo, ¿no? Entonces, hay cosas que por ahí estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? El uso de equipo de protección personal y fumar cuando... ¿Cuántos leen el bidoncito, el marbete de la... Yo me ocupé de tapar el marbete para que ninguno se sintiera acusado. Claro, porque aparte no tiene la culpa.
sea de qué empresa sea, no tiene la culpa la empresa del uso, ¿no es cierto? Pero todas las etiquetas dicen cuáles son los elementos de protección personal. Aunque no me crean, dicen, fíjense, ¿no? No, porque son parte del adorno de los envases, ¿no? Por eso cuando dice el envase que está almacenado tiene que estar completo, el completo incluye el marbete, o sea, la etiqueta. ¿Por qué? Porque dice todas las prácticas que deberían cumplirse. Entonces, ese tipo de cosas del señor fumando y sin equipo de protección personal, no me digan que no es habitual. El que me dice eso es que no anduvo por el campo. ¿Sí? Ahora, si vas vos, seguramente se cubren, ¿no? Te usan guantes, ¿no? Se disfrazan de astronauta y toda la historieta, pero después... Eso es antes de la aplicación. Durante la aplicación... Sí. Bueno, está viendo si la calidad de la aplicación es buena. Estas son todas buenas prácticas, ¿sí? Y posteriores a la aplicación, el uso del equipo de protección personal que se lava y se guarda en un lugar adecuado que evite contaminación. ¿Sí? Este es uno de yerba y otro de azúcar. ¿Sí? No hay ningún problema, como son de cerecita, no son de productos fitosanitarios. No está prohibido y lo bueno es que no se humedece la yerba. Gestión de envases, aplicaciones seguras, uso responsable de los recursos hídricos. Esto que está amarillo acá, cae de acá. La historia de esa foto es que como la válvula antirretorno de esa máquina no funcionaba, o por el riesgo de que no funcionara y contaminara la sequía, que es de donde toman agua, pusieron una bomba externa sumergida. ¿Está bien? O sea, esa es la práctica que se decidió. Ahora, supuestamente la capacitación existió, pero la competencia no. Porque la bomba funcionó, pero se olvidaron de decirle al fulano que está acá, y no se ve en la foto, está fumando, por supuesto. Se olvidaron de decirle al fulano que tiene que apagar la bomba antes que desborde la máquina. Porque si no, el riesgo de contaminación es exactamente igual o peor. Entonces, cuando se implementa una corrección, hay que ver la eficiencia o la eficacia de esa corrección. Porque si no, todo bien. Compramos una bomba y no tengo el problema del antirretorno. Pero si después el fulano la deja prendida y vuelca todo, hubiéramos dejado el antirretorno. Hay muchos casos de contaminación de agua, de bebida, porque a ver, ¿de dónde sacan el agua? De los molinos. Y en general hay vacas que toman agua del molino y ha habido casos de muerte de animales por contaminación. Entonces, son todas buenas prácticas que hay que contemplar en el momento de la aplicación. Después viene todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la maquinaria, ¿sí? Con el estado de la maquinaria, que no existan pérdidas, ¿sí? Que se puedan cortar las secciones, que la calibración de los picos sea homogénea a lo largo de toda la barra, no que cada uno tire lo que quiera, pero en promedio me da, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Está bien? Y puse esta jarrita que se usa en algunos lugares para calibrar y que está más o menos regulada con el masomenómetro, que es otra medida muy común de uso en el sector agropecuario. ¿No es cierto? No tenemos necesidad de tener una probeta de laboratorio, tampoco vamos a ser tan exquisitos, pero una jarra de cocina en donde cuando se borra le ponemos con un marcador así de grueso para que se vea de lejos, ¿sí? Cosa que tiene un más menos 50%, tampoco sirve. Esa jarra, esa foto estaba en un lugar donde tienen guardadas las jarras de repuesto, o sea, esta estaba sin uso, o sea, ya estaba marcada sin uso. O sea, no es que está, ¿se entiende? Ahora, ¿cuánto tira? Y puede fallar, dijo. Entonces, si yo voy a poner, todo va a depender de la sensibilidad. Lo mismo que cuando usan y tienen que pesar el producto en polvo, y si tengo que pesar 150 gramos y voy a usar una balanza que tiene un más menos de 2 kilos, digamos que no sirve, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, tiene que estar de acuerdo a lo que yo voy a usar. Y la calibración de la balanza tiene que estar de acuerdo a los rangos de peso que yo uso. ¿Está bien? He visto cosas peores que esto, ¿eh? He visto algún balde con un agujerito, entonces cuando se llega al agujerito y desborda ya está calibrado. Eso es o sea, hay muchos métodos. En el sector hay mucha inventiva en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya se nos está desarmando el negocio. Claro, sí, esto está calibrado, ¿eh? Esto está calibrado. El último día se empieza a guardar con las paredes. El piso está, ¿no? Tranquilo, tranquilo que se... Bueno, aéreas. Básicamente las aéreas van a tener muchas cosas que tienen que ver con la aplicación sanitario terrestre, ¿sí? Y agregada todo lo que tiene que ver con la especificidad de lo que tiene de los requisitos de aeronavegación. Entonces, va a haber el tema del piloto, hay banderilleros satelitales, y, ¿ok? Hay un tema también del combustible de los aviones, de los depósitos de combustible, de los depósitos de cómo manejan el fitosanitario, de cómo los guardan. Siembra. Esas son dos fotos de siembra de... Esto es una sembradora que se ponía del año de la escarapela, ¿no? Que es a mano, como podrán ver, se carga de semilla acá, esto va clavado y vos vas girando y va cayendo una semilla. Es siembra directa. No sé cuánta superficie puedes hacer, es lo mismo que esta. Pero, bueno, a ver, lo que tiene que ver lo de siembra es la calidad de la tarea. Ustedes son proveedores de servicios, contratistas o internos. Ya sea que están prestando servicio afuera o están prestando servicio al área de agricultura o de forrajes del establecimiento, con lo cual son proveedores de servicio. La calidad del servicio es la base de esto. Tiene en cuenta la protección del trabajador, como tiene en cuenta siempre, el uso de equipo de protección personal, sobre todo cuando están manipulando semilla curada, porque parecería que eso no tiene producto químico, pero sí lo tiene. Ni hablar cuando hacen la cura o la aplicación en el campo, porque muchas veces usan soja de propia producción y curan en el campo y hay un área de exclusión, ¿sí?, rosa o del color que sea alrededor de la curadora, y por supuesto que la persona está incluida en ese área, ¿no? Entonces, tiene que ver el uso de equipo de protección personal y tiene que ver también la calidad del servicio. Por eso, estas normas piden que al final de cualquiera de los procesos haya un informe del resultado, de la actividad realizada, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de una de las primeras que vimos, el último punto decía satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos prestando un servicio y para que esto subsista, el servicio tiene que ser adecuado. No estamos hablando de costos, estamos hablando de servicio, ¿sí? El transporte, el uso de equipo de protección, como les decía, la calibración, todas rondan en lo mismo. Ustedes fíjense en que son distintos equipos, pero todos se manejan en el cuidado del trabajador, en la calibración del servicio, ¿sí?, y en la calidad de la prestación del servicio. Por eso tienen en cuenta, en este caso, cómo es el manejo de la semilla. No porque el trabajador sea responsable de la semilla, pero es parte de su calidad de trabajo. Entonces, el otro día me contaban que como no había humedad, el que sembró decidió sembrar un poquitito más profundo para tener humedad. Es una buena práctica. O sea, consiguió humedad, sí. El tema es que no alcanzó a salir. Pero bueno, todo no se puede. ¿Se entiende? Puede fallar. ¿Está? Entonces, eso tiene que ver. Lo mismo, ¿no? Actividades antes de la siembra, regulación, preparación de la semilla, durante la siembra y posteriores a la siembra. Y todo va a tener que ver que durante la siembra. A ver, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Fíjate que no se haya tapado un pico, para que no te des cuenta después de 10 días que hay todo en hilera que no sembraste. ¿Sí? Porque, o me quedé sin semilla. O sea, son cosas que pasan. ¿Sí?
Y después tiene que ver con la limpieza de la maquinaria. Para no mezclar, para no contaminar, para no tener... ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando veamos ahora la parte de cosecha. Calibración, lo que hablábamos, ¿no? Uso de equipo de protección personal. Porque a veces dicen, ¿y qué equipo de protección personal necesita el que está dedicado a la siembra si no aplica producto fitosanitario? Y cuando abre la bolsa de semilla curada, ¿qué? Después igual se limpian el pantalón, ¿no? Porque es parte. Cosecha. A ver, la cosecha es el último eslabón de todo el trabajo de 8 meses. O 9 o 10 o... Una mala cosecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a tener en cuenta? En principio, la regulación de la máquina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se adecue a que no sea más el grano que tirás que el grano que guardás. O que el grano que quede entero sea mucho mayor que el que se parte. ¿Sí? O que la trilladora no sea una fuente de contaminación de malezas del campo. Ahora, vamos a ser sinceros, ¿cuántos de los que tienen campo se fijan si la cosechadora está limpia cuando entra? Mientras que entre y coseche, que entre y coseche. Pero no muchos. Y hay casos demostrados de lotes contaminados por máquina, por trilladora. Y es clarito, porque entró en ese lote, el lote está lleno de rama negra y el lote de al lado no tiene ni una. Bueno, ganaste una planta, si lo querés ver así, el día que la rama negra sea comercial. Mientras tanto, ganaste un problema. Pasa. O sea, entonces, sé que es engorroso agarrar y revisar y qué sé yo, pero bueno. La idea de esto es que el que cosecha limpie la máquina antes de irse, con lo cual, si cosechó y hay malezas en tu campo, te quedaron a vos. Y el otro no tiene el problema. Y esa máquina, si viene haciendo eso en todos los campos, cuando entró en el tuyo tampoco lo debería tener. ¿Se entiende? Bueno, la regulación lo hablamos. ¿Vos me vas haciendo, Tano? Sí, bueno, me falta. Dale. Pérdida de cosecha, grano partido, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Limpieza de la máquina. Ahora, ahí está lo de los informes, ¿no? De las tareas realizadas. Ahora, ¿por qué hacer esto? Para mí es fácil, porque nosotros somos los que certificamos. O sea, ¿sí? Pero usted, ¿por qué? Básicamente yo marco 4 cosas. Mejorar la gestión de la empresa. Toda empresa, bueno, o la gran mayoría de las empresas que implementaron normas de calidad, cualquiera sea, lograron mejoras en la gestión. Cualquier norma, cualquier empresa de cualquier sector. Los que lo implementaron a conciencia, no los que buscan tener un cartón. No, yo estoy hablando de los que lo implementan a conciencia. Cualquier norma, cualquier empresa de cualquier sector mejoró la gestión. Si nosotros hablamos del sector agropecuario, que es uno de los que más atrás viene con el uso de todas estas herramientas, mayor es el salto. Mayor es el salto en el orden y en la gestión. Desde el arranque, cualquier sistema te pide que tengas registros. Y vos me podés decir, ya eso es un problema, porque hay muchos que no tienen ninguno, salvo el de la lluvia, para hablar con el vecino, porque no lo usan para otra cosa. Salvo ese. Entonces ya tenemos un problema. Y si decís que los registros los tenés que usar, ya tenemos un drama. Porque ya es mucho más complicado. La idea de los sistemas de gestión, y cuando hablamos de la mejora en la gestión, se pega con el famoso círculo de la mejora continua, de Deming, de hacer, actuar, analizar, ¿ok? Eso tiene que ver, la mejora continua no viene por la implementación, viene por el uso de la herramienta. Si vos tenés un certificado, no mejorás. Mejorás si vos te preocupás porque eso funcione. Entonces vos analizás los datos y volvés hacés algo para que las cosas no se repitan. O sos creyente y pensás que no se va a repetir. Esa es la otra. ¿Está bien? La gestión se mejora con eso. Entonces, esa es una de las herramientas. La otra es responder a la demanda de clientes.
Cuando los clientes se empiecen a preocupar para que los lotes le queden no sucios con rama negra, como yo contaba recién, o que la aplicación sea efectiva y no que después el del aplicador te diga, uy, no funcionó, bueno, no importa, voy y te lo aplico. Flaco, pará, pero si yo lo tenía que aplicar hace una semana y hoy me tenía que volver a aplicar, ¿cuál es la gracia? ¿Yo me adelanté una semana o me estoy atrasando por culpa tuya? En el mejor de los casos, ¿no? Seguramente él se va a cargar de cubrirte el costo del producto. ¿Sí? En el mejor de los casos no te cobra la aplicación porque le da vergüenza. Entonces, cuando el productor empiece a exigir que eso no pase, los clientes te lo van a pedir. Mejorar la imagen ante la sociedad. ¿Por qué es eso? Si hablamos de productos o aplicación de productos fitosanitarios, hoy es más riesgoso ver pasar un mosquito en un pueblo, no un mosquito de los que pican, ¿no? Un equipo de pulverización es casi como que te viene en un tanque de guerra. Ese tipo está matando a todo lo del pueblo, no importa si está limpio, sucio. ¿Por qué? Porque tiene una publicidad negativa mucho mayor que un camión cisterna que va a descargar combustible en la estación de servicio de la esquina de tu casa. Entonces, hay alguien que tiene que mostrar de que vos estás haciendo bien las cosas y que en realidad ese equipo está limpio y que en realidad lo que está es un equipo como si fuera un tractor, pero que se usa para aplicar fitosanitarios. Pero está limpio y no te contamina o no te perjudica. Y el otro, cambiar incertidumbre por confianza. O sea, en todos los aspectos. De la sociedad, del que te contrate. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que arrancar con la implementación. La norma hay que leerla. Aunque no lo crean, algunos piensan que pueden implementar sin leerlo, pero ¿sí? Dice, contame qué hay que hacer. Y lo primero que tenés que hacer es leerlo. Hay mucho que vos vas a editar y no conocen lo que le vas a preguntar. Entonces, así no funciona. Entonces, primero tenés que saber qué es lo que te van a preguntar. ¿Sí? Después ver cuánto de lo que en teoría ese grupo de personas decidió que eran las buenas prácticas, cuánto de eso tenés cumplido y cuánto de eso te falta y cuán lejos estás. Y después armar un plan de implementación para ir manteniendo lo que tenés bien y corrigiendo lo que tenés mal. Y ahí por ahí participan los facilitadores o los implementadores. ¿Sí? Porque muchas veces el productor está ajeno a la lectura de estos documentos. Entonces, como se le mezclan. Y ni hablar cuando dicen, hay que hacer un procedimiento. Procedimiento, y eso es como si tengo que escribirle la fórmula de la Coca-Cola. No, es escribir cómo lo hace. Pero algunos tienen más gimnasia, entonces les resulta más fácil. Entonces, lo que nosotros hicimos, el equipo, decidimos agarrar la norma y decir, bueno, como el sector no está muy acostumbrado a estas cosas, si nosotros largamos con todos estos requisitos, salen corriendo para allá. Entonces, definamos cuáles son los requisitos más críticos de los menos críticos. O sea, hay muchos requisitos, pero no todos tienen el mismo impacto. Como seguridad, como calidad de servicio, como seguridad del trabajador, como eficiencia o calidad de trabajo. Entonces, decidimos dividirlos en críticos, mayores y menores. No porque no haya que cumplirlos, sino para que vos digas, che, mirá, ¿cuáles son los que sí o sí? ¿Cuáles son los que puedo? Porque el productor ¿a qué tiende? A decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los más fáciles de cumplir? No importa, o sea, deberías cumplir todos. Pero en vez de orientar el camino a la implementación de los más fáciles, orientarla de los más críticos. Porque eso es lo que va a definir los 4 puntos que estábamos hablando, gestión, calidad. ¿Está bien? Ahí hice un ejemplo de cuántos serían los puntos si decidieran implementar para lo que es aplicación de fitosanitarios, aplicaciones terrestres. La parte 1, que es la general, y la parte 2. Como ven, la gran mayoría son críticos, ¿no es cierto? ¿Sí?
o sea, más del 50%, son críticos. Entonces, la implementación que estábamos hablando, ¿de qué va a depender? De cuánta sea la brecha entre lo que yo estoy y lo que yo debería estar. Cuanto más tenga, más rápido. Cuanto menos tenga, menos rápido. Una vez que he definido dónde estoy parado y cuál es la diferencia, ¿cuánto tiempo le voy a destinar a eso? ¿Sí? ¿Y quién va a ser el que implemente? O sea, qué experiencia, qué conocimiento, cómo se involucre. Porque puedo estar cerquita, pero si no hago nada, no termino nunca. Y puedo estar lejos y si le pongo ganas, termino rápido. ¿Sí? Y después está cómo se genera la confianza, que era el último de los requisitos, generar confianza. ¿Sí? Y la confianza se genera si alguien de afuera te viene y te dice, sí, lo que vos estás haciendo está bien. Porque está claro, yo no conozco ninguno de los que prepara el producto fumando y sin un equipo de protección personal que venga acá, se inmole acá arriba del escritorio y diga, yo hago eso. La gran mayoría dice, nah, yo me pongo todo. Y lo ves, sacadito de fábrica, ¿no? O sea, los guantes están doblados todavía cuando se lo pone. Nunca en su vida lo usó. Pero para ese día se bañan, se peinan y se maquillan para... ¿Sí? Pero así funciona, ¿eh? En todo el sector, no es el sector agropecuario, en todo el sector. Entonces, como muchas veces la autodeclaración no es suficiente, la generación de confianza es que venga alguien tercero, que no tiene nada que ver, que diga, sí, el fulano cumple con lo que dice que cumple. ¿Está bien? Y para el que no necesite eso, siempre la vista de afuera es más objetiva que la vista de adentro. Porque cuando vos no tenés plata, yo siempre hago el ejemplo de, si yo tengo que cambiar el aceite del auto cada 5.000 kilómetros, cuando tengo plata y no, lo cambio. Y cuando no, digo 5, 6, 7. Y no pasó nada. ¿Quién se enteró? Yo. Ahora, si viene alguien de afuera y dicen, sí, flaco, todo fenómeno. No pasó nada. Vos dijiste que cada 5, pero lo hiciste cada 7. Está mal. Después vos decidirás si eso es significativo o no, y después cambiarás y tu procedimiento no será cada 5, sino cada 7, qué sé yo. ¿Se entiende? Pero siempre la vista de uno de afuera, independiente, te hace ver que no sos tan lindo como vos pensás cuando vas al espejo. Ese es el círculo, ¿no es cierto? Hay gente que está preocupado pensando cómo hacerlo. Hay una generación de consensos, se genera una norma, una certificación y vamos todo. ¿Está bien? ¿Cómo es la certificación? No es para la máquina, porque acá la máquina es una herramienta. Es para el contratista o el establecimiento. Es para el sistema. ¿Sí? Yo no tengo la máquina certificada. No, esto tiene que ver con la persona, entonces es para el sistema. Va a depender de cuánto equipo quieras poner, va a depender de... ¿Está bien? Como decidimos establecer criterios de críticos mayores y menores, también pensamos en niveles de certificación. Para aquel que arranca, no haga un esfuerzo y llegue y le diga, la tapita, siga participando. ¿No? Cada 10 botellas, 9 tienen premio. Y vos sacá la que dice siga participando. Pues si no, pará, no compro más. Entonces, la idea es decir, bueno, si vos te esmeraste y cumpliste, bueno, tenés un reconocimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Establecimos niveles de certificación. Está claro, como pueden ver, que las críticas no tenés chance de no cumplirlas. Después las otras, varía el porcentaje de cumplimiento y vas teniendo distintos niveles de certificación. Entonces, la pregunta clara es, bueno, si tengo varios niveles de certificación, ¿para qué me voy a preocupar por tener 100, 100 y 100 si con 100, 75 y 50 tengo algo? Eso va a depender de lo que te pida la demanda. Y si la demanda le da lo mismo, establecimos que la frecuencia de auditoría depende del resultado. ¿Está bien? Y como la frecuencia de auditoría es lo que te pega en el bolsillo, lo que no viene por la demanda viene por el bolsillo, que es el órgano más sensible de cualquier productor. ¿Sí? Entonces, claro, ven eso y dicen, eso es un mamarracho, es un cago, qué sé yo, pero lo concreto es que según esa tabla, el proceso
es la duración de tu certificado depende de cómo te van yendo en las auditorías. Y hay una auditoría de certificación y 2 seguimientos. Dependiendo la frecuencia de los seguimientos, ¿ven? Si yo estoy acá, el primero es a los 12, ¿sí? Si después vuelvo a hacer A, el segundo es a los 15, con lo cual es a los 27, y la recertificación. Entonces, dependiendo cómo sea eso, yo voy a tener alcance de certificación con la misma cantidad de auditorías, porque es una auditoría más 2 seguimientos ante la recertificación, que pueden variar entre 3 o 4 años de vigencia del certificado. ¿Se entiende? Cuanto más te esmerás, más te dura la certificación y menos pagás. ¿Por qué es ese concepto? Porque cuanto más estés en este nivel, más seguro es tu proceso. Entonces, cuanto más seguro es un proceso, menos auditorías necesitas. Ese es el concepto. Pero al productor le decís que paga menos, que es lo que más le importa. Viste que ya podemos salir de gira. Hola, buen día. Bueno, si tienen preguntas, es el momento para hacerlas. Rocío les puede acercar el micrófono. Y si no tienen preguntas, luego vamos a hacer algunos comentarios que quisiéramos sumar al contexto de lo que comentó recién Quique. Así que, bueno, escuchamos las preguntas, Patuco. Preguntan justamente sobre el final. Planteabas esta escala de valores. Depósitos OK de Casafe tenía un sistema con algunos distribuidores en el cual le exigía cierto cumplimiento, ¿cierto? Y para pasar al siguiente, eslabón, era A, B, C, el mismo sistema, le exigía superarse en el siguiente si no perdía la valoración que tenía dentro de la certificación. Puede ser, lo pensaron seguramente, lo habrán pensado porque surge de la misma de Casafe, ¿cierto? ¿Por qué por ahí no hicieron algo más sencillo, me parece, a la vista, sin haber escudriñado en el tema? Sí, nos basamos justamente en el sistema de calificación de depósito OK, porque es un sistema de calificación inclusivo, no exclusivo. ¿Qué quiere decir? Vos si sacás categoría B, cuando vas a recertificar y volvés a sacar categoría B, seguís siendo categoría B. No es que no te sacamos la categoría B. O sea, vos seguís siendo categoría B. Lo que pasa es que a vos te pone en un lugar donde si vos sos categoría B y no mejoraste, la sociedad misma te va a estar reclamando que vos mejores. Ya no es un tema, sale del esquema de lo que son los depósitos. Vamos a las aplicaciones. Hoy la demanda de la población, de la sociedad en general, es en ir hacia cada vez hacer mejor nuestras actividades, nuestras aplicaciones, implementar buenas prácticas agrícolas. Por ende, los mismos, y aparte, quien contrate los servicios de los aplicadores que tengan la norma IRAM, van a preferir trabajar con los que tengan mejor calificación, no los que tengan peor calificación. Por ende, creo que va a ser también una situación de mercado que va a ir regulando esa parte y que todos van a querer ir mejorando, porque para poder hoy vos escuchás a productores y yo trabajo con el mejor aplicador aéreo del pueblo. ¿Y quién lo dice? ¿Quién establece realmente que es el mejor aplicador? Nos ha pasado en las demostraciones de aplicación llegar a una localidad y preguntar quién es el aplicador aéreo, es el mejor, despreocupate, ni siquiera hace falta que lo calibres, y después estamos una semana para calibrar ese avión porque es el peor avión que nosotros calibramos en las 25 demostraciones de aplicación. Y el 95% de los productores trabajaban con ese aeroaplicador. Entonces, el parámetro de qué es bueno y qué es malo con esta situación ya queda, valga la redundancia, parametrizado y se puede establecer, y de hecho hay un ranking que se puede publicar y decir
este es el mejor aplicador, este es el segundo mejor aplicador, y va a generar también eso que haya, que se vaya filtrando quién trabaja y quién no trabaja. Un poco esa es la idea. Pero volviendo, la idea es que ser inclusivo, no que una persona que vas a certificar quede afuera por algunas cuestiones como mencionaba, pero tampoco podemos ser muy flexibles, ¿no? Perdón, monopolicé y... No, que me gustaría agregar que en el esquema de agricultura certificada, o sea, en la certificación AC, como ustedes la conocen, la norma 14130, la norma IRAN 14130, está puesta como recomendación en el sentido de que cuando nosotros creamos el protocolo de buenas prácticas para contratistas, que fue base junto con pulverizadora OK para la norma IRAN 14130, ese protocolo se había creado para dar una solución a los productores certificados, que muchas veces tenían contratistas, y de golpe había que hacer una auditoría también de cómo trabajaba ese contratista, y había cuestiones que no estaban incluidas en esa auditoría, porque era la auditoría de agricultura certificada, que tiene que ver con los procesos productivos y que no era tan o sea, no andaba tanto en lo que tiene que ver con la maquinaria y con y los procesos de esa maquinaria. Si bien obviamente los procesos que se realizan en el campo tienen que hacerse bajo un contexto de calidad y tenía que estar los registros y todo lo que comentó Quique recién, bueno, el protocolo para contratistas se había generado para facilitar las auditorías. O sea que en el momento que se auditaba agricultura certificada, si había un contratista, la auditoría fuese mucho más corta y mucho más simple. La norma IRAN viene a potenciar eso sobremanera. Así que eso también lo comento porque es muy importante para nosotros en el contexto de agricultura certificada el rol que cumple la norma IRAN. ¿Hay alguna otra pregunta? Y quería agregar a ese punto, quienes certifiquen agricultura certificada y que trabajen con equipos que tengan normalizada la 14130, van a tener un menor costo para poder hacer la certificación. Básicamente porque no tienen que pasar por el proceso de certificación de contratistas de agricultura certificada. Solamente exigiendo que tengan la norma IRAM certificada, ya eso trae un beneficio para el productor que quiere certificar la norma, el protocolo de agricultura certificada. Sí, como dice Fede, el productor va a reducir su costo porque va a tener menos tiempo de auditoría, porque muestra un certificado. Pero el contratista también va a reducir su tiempo, porque si le presta servicio a más de un productor con agricultura certificada, con mostrar el certificado, entregarle una copia del certificado o una fotocopia, es suficiente. En el otro caso va a recibir tantas visitas como productores de agricultura certificada preste servicio. Con lo cual también es más complicado para el contratista. O sea, para los dos eslabones es beneficioso tenerla. ¿Mm? ¿Otra? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Virginia Climaco, trabajo en el área con Fabricio de Medio Ambiente de Monsanto. Y bueno, un poco estamos trabajando en lo que es la fase de autoevaluación de los contratistas y las maquinarias internas también. Y quería preguntar, digamos, ¿cuándo se va a poder hacer efectiva esta certificación? Si ya están todos los protocolos de auditoría, los entes certificadores, como para mapearnos en una línea de tiempo, digamos. Te cuento rápido. Venimos haciendo capacitaciones, bueno, con este equipo que ves acá, IRAM, CASAFE, APRESID, estamos haciendo capacitaciones por el territorio. Ya llevamos 70 implementadores capacitados. La primera capacitación la hicimos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el CEPIA, y la segunda la hicimos en Jesús María, en la sociedad rural. Bueno, esos implementadores estratégicamente nos permiten estar en el territorio y más cerca de los productores que necesiten certificar, y esas capacitaciones están orientadas para agricultura certificada, norma IRAM 14130, y eventualmente, por ejemplo, en el caso de Córdoba también se incorpora todo lo que tiene que ver con el programa de BPAs de Córdoba. Entonces son capacitaciones en las cuales estos implementadores tienen la expertise para acercarse ya a los productores, a los contratistas que necesiten certificar, y esto implica una baja de costos, porque obviamente estos implementadores básicamente lo que están cobrando por honorarios es el día profesional.
y esto te permite ir guiando y facilitando todo el proceso de implementación. En cuanto a auditorías, obviamente eso ya puede realizarse, está IRAM como ente certificador, así que todo el esquema para empezar a implementar y certificar ya está disponible y bueno, simplemente es cuestión de tomar la decisión y realizarlo. ¿Alguna otra pregunta? Es por el mismo precio. Te hago una pregunta por ahí no sale. No, ¿nos podrías explicar cómo se consigue la norma? ¿Cómo es el proceso para conseguir la norma y aplicarla más allá de los implementadores y todo? La norma la podés conseguir en electrónico o físico en IRAM. IRAM es el que vende la norma. ¿Sí? O sea, podés mandar un mail a IRAM solicitando la norma. Si vos vivís acá en Rosario, está la filial de IRAM Rosario. O sea, entras en la página y directamente podés ir a la filial nuestra o leer la norma o comprar la norma. O si sos de Córdoba, en Mediterráneo, tenemos en la capital, en Córdoba, hay una filial también. Y si no, en Buenos Aires. ¿Sí? O por internet. No. Yo para no asustar a nadie, comprar la norma es una cuestión lógica porque es el proceso normal en IRAM, pero estamos hablando de muy poca plata, o sea, no llega ni a 500 pesos una norma, así que para el que quiere implementar es simbólico básicamente el valor. No sé si hay alguna otra pregunta, pero por ahí cuando Quique habló un poco del por qué nos pusimos a trabajar en esto y trabajando internamente y también en las reuniones salió esta idea de poder de que la demanda que hay hoy a nivel sociedad para hacer cada vez mejor las acciones, en realidad la demanda es hoy que está pidiendo la sociedad es de prohibir ciertas situaciones, ¿no? Hay muchas localidades que están queriendo poner zonas de exclusión o directamente prohibir un tipo de aplicación terrestre, aérea, lo que fuese, o prohibir una banda toxicológica o lo que fuese. Y la solución no termina siendo esa, porque las prohibiciones terminan trayendo después otros problemas, sino que es la implementación de lo que son las buenas prácticas. Y para eso es lo que nosotros dimos a llamar que estas normas son un activo colectivo, ¿no? Poder trabajar, poder generar una herramienta que pueda ser tomada por cualquiera y que todos puedan, o sea, estas normas las pueden bajar, descargar, no hace falta certificar. O sea, simplemente conseguir esos pasos ya uno puede empezar a hacer bien las cosas, ¿no? Disculpen. Y lo que nosotros estamos viendo, particularmente recorremos mucho las distintas localidades y hablamos con muchos municipios, con los problemas que tienen, tratando de llevar una demostración de aplicaciones y evaluar la problemática, es básicamente en que hay que tratar de que esas decisiones que se tomen estén basadas en ciencia y no en inclinaciones políticas o hacer un movimiento político, o sea, hacer provisiones para poder tener un beneficio político. Y estas herramientas lo que traen es tranquilidad para el productor, de que él sabe que va a estar haciendo las cosas bien, pero también el productor tiene que mostrar que hace las cosas bien. O sea, es lo que nosotros decimos, no solamente que hay que ser, sino hay que parecer. Entonces, si yo certifico norma IRAM, también muestro hacia afuera, IRAM o cualquier otra norma que yo implemente, es mostrar hacia afuera que estoy haciendo las cosas correctamente. Y eso también es tomado por los municipios, porque es a veces lo que nos dicen o los intendentes o los secretarios de producción. No tenemos forma de poder contarle a la sociedad de que están haciendo las cosas bien. Tienen que demostrarlo. Entonces, si uno certifica IRAM,
las autoridades pueden mostrarle a la sociedad y decirles, miren, esténse tranquilos porque están trabajando correctamente, hay una institución como IRAM que está certificando y está asegurando de quien está haciendo las cosas, quien está aplicando, tiene todo en condiciones para hacer bien las cosas. Y también la sociedad tiene la imagen, que está muy bien ganada, de IRAM, que IRAM es un sello de confianza. Me acuerdo de aquella propaganda de las planchas de IRAM, el sello de confianza, y están todos los subtes en Buenos Aires. Si ustedes son de Buenos Aires o van a Buenos Aires, hay carteles enormes que dicen IRAM, el sello de confianza, y Doña Rosa o la sociedad en las ciudades toma mucho en cuenta esas cuestiones y nosotros decidimos tomarlo y llevarlo por ese lado también para poder mostrarle a la sociedad de que somos capaces de hacer las cosas bien. Hay muchos profesionales en lo que es la producción agropecuaria y en lo que son las aplicaciones que a veces se manchan por algunas personas que hacen una aplicación mal o un avión que pasa arriba en la escuela y después tenés todo el resto de las que hacen las cosas bien y no tenés forma de diferenciarlo. Por ende, es que hemos trabajado en esta norma para poder crear y armar este activo colectivo y que pueda ser tomado por toda la sociedad productiva para un beneficio común de todos nosotros. Quisiera aportar un poquito a lo que decía Fede, también una mirada institucional. Yo creo que esta norma sirvió también como ejemplo en el sentido de que, por un lado, CASAFE venía trabajando en pulverizadora OK, nosotros teníamos el protocolo de buenas prácticas para contratistas, y la verdad es que está bueno esto de pensar en un objetivo en común, en este activo colectivo que mencionaba recién, en ponernos un objetivo más allá de cada institución y aunar esfuerzos institucionales por algo en común muy mejorado. O sea, si nosotros hoy tomamos el protocolo de buenas prácticas para contratistas o el de pulverizadora OK, y lo comparamos con la norma IRAM 14130, realmente hemos logrado un resultado muy mejorado respecto de lo que teníamos antes. Y esto tiene que ver con sumar el expertise interinstitucional y todo este consenso que se logró con la norma. Y siempre es algo que nos gusta destacar, porque tenemos un vicio muchas veces los argentinos de hacer cosas y repetirnos, y otra institución vuelve a hacer lo mismo. Y la verdad es que eso desgasta, hay mucho desgaste de energía ahí y los resultados a veces no son tan buenos como cuando lo hacemos todos juntos, ¿no? Cuando nos juntamos y vamos por un objetivo en común, por un activo colectivo como en este caso, y el resultado claramente es muy superior. Así que si tienen alguna pregunta más, encantados. Si quieren agregar algo más, algunos de mis compañeros y amigos acá del panel, encantados, y si no, damos por concluido. Sí, ya estamos en tiempo, así que cualquier cosa los pueden ubicar en el pasillo. Muchas gracias a todos por venir.